Estamos viendo que Europa está muda ante los problemas de los pueblos y de las clases populares. Y nosotros somos portadores de las ideas propias de un nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI que dicen en América Latina, un socialismo ya emergente allí. Seremos en Europa, pues, la voz de los sin voz. Somos portadores de una idea renovada de lo utópico, que para nosotros no es la lucha por algo que sea imposible, como se pudo entender en el siglo XIX, sino por algo que, siendo justo, está imposibilitado por los intereses del gran capital. Propugnamos una idea de paz que es plenamente europea. Vamos a Europa con una idea europea, pues data del pensamiento del filósofo Immanuel Kant y no admite como paz, como él no la admitía, lo que es, en todo caso, la paz de los sepulcros. Estamos, pues, por la paz y no por la pacificación de los conflictos, que siempre ha sido la pacificación, siempre ha sido la máscara de las guerras imperialistas. Nosotros decimos no a la guerra entre los pueblos, no a la guerra entre los pueblos, pero también decimos no a la paz entre las clases. Nuestro eje de comportamiento es, pues, la justicia social. Y llevamos un mensaje optimista, el de la posibilidad de otro mundo. Otro mundo es posible. Optimista, sí, porque además todos los imperialismos tienen su final. En este sentido, la crisis actual es paradójicamente una buena noticia. Lo será definitivamente si trabajamos con pasión a favor de ideas como estas, desde las que se ve claramente, por ejemplo, que se llama guerras y hasta guerras humanitarias al terrorismo de los fuertes, de los opresores, y terrorismo a las guerras de los pobres, de los oprimidos que luchan por su liberación. Por ejemplo, hoy, el pueblo palestino. Así pues, aurrera beti gogor aurrera. Iremos a Europa.